me confundí para poder tomar el bus. Me encuentro en la repartición que lo conocen la mayoría, en el óvalo de Satipo, el cual contarle mi pequeña experiencia sobre un caso terrible. Tomé un bus el cual me dirige a la universidad, sin embargo tomé un bus equivocado, así es que les podría comentar: cuando ustedes tomen un bus pueden preguntar a qué lugar se dirige. Esa vez pues yo personalmente me confié hasta que llegué en el óvalo de Satipo, el cual en este lugar es donde recién me percato cuando el bus no bajó directamente a Masa Mari. Entonces pues la decisión tomé de poder quedarme aquí en el óvalo. Así es que ahorita estamos viendo que está cayendo también la lluvia. Eso nos está jugando eso va en contra nuestro. Esperemos que llegue lo más antes posible el bus. Pero bueno, esto fue esta experiencia de hoy. Así va amaneciendo. Ya va amaneciendo. Muy madrugador. La verdad, esto no me lo esperaba, poder pasarlo hoy día. Y contarle también a cada uno de las amistades que siempre nos siguen en nuestras redes sociales. Esta experiencia fue lo más loco que se ha pasado. Así es que, pues nada, los que son de la ciudad de Satipo, hay algunos estudiantes que van a movilizarse para la ciudad de Pichanaki. Están súper invitados a esperar el bus para que se puedan movilizar. Lo único que bueno, también aquí hay compañeros que van a Masa Mari, por lo tanto estamos esperando el siguiente bus que nos lleve. Entonces, después de nuestra experiencia, ahora sí llegó el carro para que nos lleven nuevamente. Ahí está. Así es que el carro llegó. Oh my goodness. Hola. Entonces, después de la sufrición llegamos a respirar aire un poco. Y así llegamos al campus universitario de la Facultad de Educación aquí en la ciudad de Masa Mari. Mis amigos, suscríbanse y síguenos para más videos.